Hoy vamos a hablar acerca de cómo detener una hemorragia según el curso Stop the Bleed. Este curso Stop the Bleed es para detener una hemorragia y es lo que actualmente se debe realizar. Muy importante que actualmente no se recomienda, y es decir, está desaconsejado la elevación del miembro, porque se ha visto que de verdad que no da ningún beneficio importante o relevante, y la compresión indirecta. Vamos a ver ahora y vamos a notar que lo primero que debemos hacer es aplicar el ABC del control de las hemorragias. Ahora el control de las hemorragias cuenta con un ABC, que lo primero va a ser tranquilizar al accidentado y evitar que permanezca de pie. Entonces vamos a aplicar el ABC, que es número 1, alertar, es decir, activar el sistema de emergencia médica si es que vemos que es una hemorragia exsanguinante. La B, que significa bleeding, significa hemorragia. Vamos a ubicar la fuente de sangrado. Es muy importante saber de dónde exactamente está sangrando. Y la C, compresión, detener el sangrado con diversas técnicas que ya vamos a ver a continuación. Lo primero, hacer presión o compresión directa. Debemos saber que se utiliza esta técnica en sangrados leves, por ejemplo en heridas superficiales, donde nosotros vamos a aplicar presión directa sobre la herida colocando gases estériles, apósitos o cualquier ropa limpia. Debemos saber que si la primera gasa que yo he colocado se humedece, como vemos aquí en imagen, debemos colocar otra, pero sin quitar esta primera. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un tapón de fibrina que ha estado ayudando a la detención de la hemorragia, y si yo la quito nuevamente estoy haciendo todo desde el inicio, estoy haciendo nuevamente que se vaya a originar un tapón de fibrina y estoy perdiendo tiempo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, si esta primera gasa que yo coloqué se empapa, voy a poner una segunda pero encima, sin quitar esta primera, ¿correcto? Después, cuando yo veo que ya coloqué la segunda y esa segunda gasa se está humedeciendo, lo que tengo que hacer es que tengo que hacer un vendaje compresivo y tengo que tener libre mis manos. Esto es básicamente, como vuelvo y repito, si la hemorragia no se detiene. Vamos a aplicar un vendaje compresivo para fijar las gasas y para tener nuestras manos libres. Lo que se sugiere en la actualidad es utilizar un vendaje israelí, o con una venda elástica podemos hacer un vendaje con la técnica haz de guía, por ejemplo. Si nosotros vemos que lo anterior no ha funcionado, inmediatamente vamos a aplicar un torniquete. El torniquete antiguamente era la última opción, en este caso ya no. Si yo tengo un torniquete, pues de frente puedo utilizar un torniquete en estas hemorragias exsanguinantes, o es la primera medida en caso de amputaciones. Estos torniquetes son efectivos en las extremidades, ya que cortan por completo el flujo sanguíneo. Debemos utilizar siempre torniquetes certificados, ejemplo el torniquete CAT, el torniquete de unión, como es en el caso de que el torniquete de unión tiene mucha utilidad cuando estamos hablando de las axilas o una hemorragia también en la ingle. Debemos quitar o cortar la ropa para ubicar la zona sangrante, eso es lo primero. Nunca debemos aplicar el torniquete en una articulación, muy importante. Debemos aplicar presión y fijar el torniquete para que no se afloje. Este torniquete tiene, como pueden ver aquí, este palito, este bastón, que es para que yo pueda asegurarlo y no se afloje. También tiene un lugar donde yo puedo registrar la hora de colocación, y es muy importante que no debo aflojar el torniquete ni lo debo retirar. El torniquete puede estar de forma segura hasta por 150 minutos. Debemos saber, por ejemplo, un poquito de historia. En mis tiempos, cuando yo era estudiante de enfermería, el torniquete era utilizado como última opción, correcto, incluso era satanizado porque se utilizaba como última opción, pero como último recurso. Y no había este tema de que no puedes improvisar torniquetes. Aquí sí podías improvisar torniquetes en mi tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se prohibió el torniquete? Bueno, básicamente porque hubo mucha gente que perdió el miembro. Sabemos nosotros que el torniquete funciona haciendo presión y dejando
sin flujo sanguíneo a esa zona. Evidentemente, al no haber flujo sanguíneo no hay sangrado, y al no haber sangrado no hay hemorragia. Pero eso es bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que una zona del cuerpo con el tiempo pueda morir. Antes, como los torniquetes incluso se permitían improvisar, pues más el tiempo de desconocimiento en que debería estar un torniquete, eso hizo pues que hubiera muchas personas afectadas, y obviamente había una pérdida de su miembro producto de la necrosis. Entonces acá, ya después de mucho tiempo, después de muchos estudios, se hizo una relación del daño y del tiempo de los torniquetes, y se llegó a la conclusión que, por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo, como pueden ver aquí, de 120 minutos que es seguro, donde solamente hay un aumento del dolor los primeros 120 minutos, es decir, las 2 primeras horas. Desde las 2 horas hasta las 3 horas y media va a haber una lesión por compresión nerviosa y muscular. Esto es temporal, es decir, hasta las 3 horas y media. Estamos hablando de que 3 horas y media, a ver, son 6 por 3, 18. Estamos hablando de que tenemos 210 minutos en los cuales solamente hay una lesión por compresión nerviosa y muscular, pero de forma temporal. De tal manera que, para evitar un posible daño, el tiempo seguro que se da ahora es hasta 150 minutos. Es decir, 2 horas, media hora más acá nada más. Solamente media hora más. Es decir, 2 horas y media son 150 minutos. Pese a que todavía 3 horas y media son todavía seguros. Incluso hasta 5 horas todavía podríamos decir que es seguro, porque hay un daño muscular y nervioso generalizado, pero esto dice que es temporal. Pero a partir, como pueden ver, de las 3 horas y media se dice que hay una posible pérdida de miembro. Y por último, de las 5 horas en adelante, estamos hablando de que hay efectos graves en la retirada del torniquete. Se requerirá una UCI cardíaca y renal. Es muy importante saber que al yo retirar un torniquete, en este caso al haber estado por 5 horas, por ejemplo, no solamente hay una posibilidad de pérdida de miembros, sino que yo no puedo liberar la presión así nada más de un torniquete que ha estado tanto tiempo, porque al haber estado presionado por tanto tiempo, seguramente se ha generado una sustancia llamada mioglobina, y si yo suelto el torniquete, esta mioglobina va a ir por todo mi torrente sanguíneo, va a producirme rhabdomiólisis y voy a morir, correcto, porque esto es tóxico para mi cuerpo. Entonces, por eso es que dice que se va a necesitar una UCI cardíaca y renal después de la retirada. Es decir, solamente se retira cuando una persona está canalizada y cuando se le va a administrar los medicamentos adecuados. Hay muchas zonas de no empaquetamiento. Debemos saber, por ejemplo, cómo es el cuello, zonas de no torniquete, como son el cuello, el tórax y el abdomen. Imagínate que alguien te quiera poner un torniquete en el cuello, pues vas a morir. ¿Qué se hace en esos casos? Se realiza la técnica de empaquetamiento, que consiste en rellenar el orificio de la herida con ropa, gasa o vendas, ya sea con agente hemostático o sin él, como podemos ver. Entonces, ya vimos que esa es la forma correcta de atender una hemorragia. Ahora debemos saber que, por ejemplo, para el empaquetamiento debemos presionar con ambas manos por 10 minutos sin agente hemostático, es decir, rellenar el orificio donde salga la sangre con tela limpia, de preferencia ropa o gasa, ¿no es cierto?, el orificio, y debemos presionar con ambas manos durante 10 minutos si es que este no tiene un agente hemostático. Si tuviera un agente hemostático, solamente vamos a presionar con ambas manos por 3 minutos. Y después podemos terminar esto. Para no estar sujetando nosotros con ambas manos de forma permanente, debemos sujetarlo con un vendaje compresivo sobre el empaquetamiento. Espero que el video haya sido de utilidad para ti. Si esto es así, ya sabes, regálame un gran like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto en un próximo video. Chau, chau.